Hola, buenos días. Nosotros somos Adriana Castillo, Carlos Iván Mojica. maestrandos en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública. Y en esta ocasión venimos a contarles acerca de una película muy interesante titulada Voces Inocentes. Así es. Se trata de una película que, aunque es mexicana y fue rodada en México, está ambientada en la guerra civil que se gestó en El Salvador durante la década de los 80. La película que dirigió Luis Mandoki, que es un director que ha sido nominado a premios Oscar y Globos de Oro y que le dio un oso de cristal en el Festival de Berlín, relata la historia de la infancia real del escritor salvadoreño Oscar Torres. El film gira en torno a la historia de Chava. Chava es un niño de 11 años que, después de ver partir a su padre a los Estados Unidos en medio de la guerra civil cuando tenía 9 añitos, eh, por la guerra civil que se estaba gestando allí en El Salvador entre el ejército salvadoreño y los campesinos organizados en el grupo armado FMLN, tiene que pasar por una cantidad impresionante de problemas, de vicisitudes con sus hermanitos, de ser atacados, de estar muchas veces en posibilidad de que los asesinaran en diferentes atentados, de pensar que su madre ha muerto, separarse de ella por un tiempo. Incluso dejar la escuela también, porque tuvo que dejar sus estudios, la escuela fue cerrada mientras que en el transcurso de esta guerra. No poder jugar con sus amigos, diferentes vicisitudes y guerras, todo para que no los reclutaran, porque a los 12 años de edad los niños eran vinculados a la guerra, aún en contra de su propia voluntad o la voluntad de sus padres. Así es, la película deja ver de forma clara los escenarios que obliga o propicia el desplazamiento forzado de los pueblos. Carlos, ¿sabías que en la actualidad hay más de 80 millones de desplazados en el mundo? Más de 200 millones, eso es demasiada gente, o sea, estamos hablando de más del 150% de la población colombiana, o sea, en proporción. Así es, y esos 80 millones, solamente 26 millones son refugiados y más de la mitad son menores de 18 años. Es decir, o sea, más o menos uno de cada 95 habitantes del mundo se ha visto obligado a dejar su tierra por la violencia. Eso realmente es muy grave. De esa cantidad, más de la mitad de ellos han sido víctimas de desplazamiento interno, o sea, dentro de su propio país. Así es, y Colombia no ha sido la excepción. A diciembre del 2019 reportaba más o menos cerca de 5 millones y medio de desplazados, es decir, de los más o menos 48 millones de desplazados internos, Colombia aportaba el 10%. Bueno, y ante un problema tan grave, ¿qué se ha hecho para solucionarlo? Bueno, por allá en el 97 se dio la primera norma dirigida a tratar el problema, la Ley 387, que adoptaba medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados. Ah, sí. Y en el 2000 se expidió el decreto 2569 que estaba para reglamentar esa ley parcialmente y dictar otras disposiciones para atención a la población desplazada. Así es, actualmente en Colombia todo el sistema no está enfocado solamente en desplazados, sino que se amplió a todas las víctimas del conflicto armado y se llama SNARIP, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Exactamente. Este sistema está marcado principalmente por la Ley 1448 de 2011, la que entró a regir a partir del 1 de enero del 2012, y por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, obviamente dentro de las cuales se encuentran todas las víctimas de desplazamiento forzado de nuestro país. Así es, y está conformado, entre otras entidades, por la Agencia de Desarrollo Rural, También está la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, está la Alta Consejería para el Sector Privado y la Competitividad, está el Banco Agrario de Colombia, un Banco Coldes, que es el Banco de Comercio Exterior, está el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, está la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, también está la Defensoría del Pueblo, está el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo Nacional de Garantías, Finagro también, está el Bienestar Familiar, está el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y está el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de las TICs,
También está el Ministerio de Salud y la Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las organizaciones solidarias, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional para el Estado Civil, el SENA, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. la Unidad para la Restitución de Tierras. Como dijimos, son muchas más entidades públicas, privadas y solidarias que aportan cada una desde su función a la restauración de los derechos de aquellos que han tenido que dejar toda su vida atrás por culpa de la violencia, por culpa de este conflicto armado que nos ha quejado, nos ha maltratado durante más de 5 décadas y han tenido que hacerlo para proteger a sus familias, para que sus hijos, como en el caso de Chava, sus hijos no fueran reclutados por grupos armados, pues que en el caso de Colombia no solamente era la guerrilla, sino también los paramilitares o las bandas criminales o cualquier otro grupo armado, para que sus hijas no fueran violadas, para salvar a sus esposos, a diferentes situaciones que era proteger la integridad de sus familias y tuvieron que hacerlo. Entonces, pues esperamos que este video haya ilustrado un poquito acerca de lo que es el desplazamiento forzado en Colombia de manera muy somera, pero también acerca de lo que es el sistema de protección para, en el caso de nosotros, el desplazamiento forzado, que en Colombia es todas las víctimas del conflicto armado interno. Muchas gracias y estén todos muy bien. Adiós.